El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos propone una diversidad de temas preciosos que es imposible poder desarrollarlos en una homilía. Un primer tema es la identidad de Jesús, el ser Dios. Por eso la pregunta: ¿quién soy para ti? Pregunta que hemos respondido miles de veces, pero que hoy resuena en nuestros corazones. Un segundo tema es la iglesia fundada por Cristo. Un tercer tema es la primacía de Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, poder de parte de Dios hacia un hombre para administrar la iglesia. Y un cuarto tema que está ahí como escondido, pero muy importante también, la forma en cómo finaliza el Evangelio de hoy. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. En la iglesia no se busca protagonismo. Se sirve a Jesús en silencio, sin buscar aplausos, como dicen ustedes, y lo he visto en las pequeñas comunidades, para gloria de Él. De esos temas me voy a enfocar nada más en la iglesia. La iglesia católica, como decimos en el credo: creo en la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. En las pequeñas comunidades resuena en estos momentos un documento bellísimo que ustedes están estudiando.
saboreando Lumen Gentium, constitución dogmática sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Pablo VI. De hecho, es la primera constitución que aparece en el concilio. Y de tantas cosas bellas que aparecen ahí, comparto textualmente lo que dice Lumen Gentium, numeral 14 del primer capítulo, el misterio de la Iglesia. La Iglesia es pueblo de Dios. Solo con ese título muchos han hecho libros. La Iglesia es pueblo de Dios. Misterio de comunión. Sacramento universal de salvación. Eso es la Iglesia. Jesús llama a Simón, a quien le cambia el nombre por Pedro, roca. Dichoso tú, Simón. Esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, columna, edificaré mi iglesia. Esa iglesia es sacramento universal de salvación. Dice el numeral 14 del primer capítulo: el Sagrado Concilio pone ante todo su atención en los fieles católicos y enseña, fundado en la Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. ¿Han escuchado ustedes algunos que dicen por ahí: yo creo en Jesús, pero en la iglesia no? ¿Cómo es eso? Eso no tiene fundamento. Este texto, por el contrario, afianza esa unidad entre Jesús y la iglesia. Como bien saben, tantas sectas protestantes ahora, y el Señor a mí me reveló, y a la otra el Señor le reveló, y cada quien le pone títulos. ¿Por qué a la parroquia no le ponemos ahí Iglesia Católica La Asunción, por ejemplo? ¿Por qué? Porque no es necesario, en sí misma es la iglesia. Y entonces aparecen ríos de agua viva, la iglesia de los últimos tiempos. Qué confundida está la gente. Pero fíjense, me asusté más una vez y vi por ahí la iglesia de Jesús solo. Dios mío santo, tanto disparate. La iglesia de Jesús solo. ¿Cómo es eso? Si aquí el texto nos está revelando que la iglesia nace del corazón de Cristo. Y dice el Sagrado Concilio, Lumen Gentium, que esta iglesia es necesaria para la salvación, para aquellos que dicen: yo creo en Jesús, pero en la iglesia no. Y continúa el numeral 14. No podrían salvarse nosotros, quienes, sabiendo que la Iglesia Católica fue instituida por Jesucristo como necesaria, rehusaran entrar o no quisieran permanecer en ella. Precioso. Conocí a una persona, esto no es anécdota, esto no es cuento.
Conocí una persona con una soberbia increíble, de esos que dicen que son católicos, pero tristemente se olvidan de que Jesús nos dejó tesoros en la iglesia, los sacramentos, por ejemplo. Y esta persona dijo: yo no vuelvo a poner un pie en una parroquia para ir a misa. Parece que andaba como resentido, algún problema tuvo. Yo lo supe por la propia familia, que sufría por él, porque la familia sí, muy entregada. Era el único en la familia que decía: yo no vuelvo a poner un pie en la misa. Como el tiempo pasa, queridos hermanos, y somos tan frágiles que hoy estamos, mañana no sabemos, al año murió la persona. Y no estaba para morirse, un infarto. Ahí estaba en un ataúd celebrándole la misa. Qué triste presentarse ante Dios así. Aún así, queridos hermanos, no se le niega el sacramento a la persona. Todo lo contrario, la iglesia ora y recibe a esa persona para encomendar su alma al cielo. Porque como dice el Lumen Gentium, la iglesia es necesaria para la salvación. De otro modo, sin la iglesia no hay salvación. ¿Qué piensa usted, hermano y hermana, de su iglesia católica hoy? ¿De verdad la ama? ¿O la pisoteamos cuando hablamos mal de la iglesia? Es que miren, hermanos, la iglesia no es el padrecito, la iglesia no solo es el obispo, pero somos iglesia, ustedes son la iglesia. Como yo les he dicho, y no me cansaré de repetirlo, este templo puede ser precioso, bello. Han hecho turismo, no sé si han visto ustedes en las fotos, en internet, han hecho turismo de este templo. Pero el Señor no quiere turismo religioso, quiere a ustedes, sus corazones, sus almas. Y yo les he dicho, la belleza de este templo son ustedes, no las paredes. Insisto, son bellas, incluso de los templos más bellos de Nicaragua. Pero ustedes son la belleza de este templo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No está separado, no está divorciado Jesús de la iglesia. Y a esa iglesia le confía un papa que se llama hoy Francisco. Y el Papa Francisco, que gobierna la Iglesia Universal, Francisco, que es Pedro, donde va Francisco, ahí está Pedro, elige obispos y hay diócesis. Y ese obispo está en comunión con el Papa. Y ustedes están en comunión con el Papa cuando venimos a la Eucaristía. ¿Han escuchado la plegaria eucarística después de la consagración, que nos ponemos en pie? Dice el sacerdote, y todos, porque el misal romano es el mismo que usamos todos los sacerdotes. Y yo ahí no puedo cambiar palabras, menos a la Escritura. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, mi iglesia, acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y con nuestro obispo. Eso es ser iglesia, que tiene un orden jerárquico. Esta iglesia ora siempre por los vivos y por los difuntos. Esta iglesia, queridos hermanos y hermanas, es sacramento.
y piense en su bautismo. ¿Quién le dio su bautismo a usted? ¿Acaso fue un rayo de luz cuando nació y ya quedó bautizado? Ahí estaba un diácono, ahí estaba Monseñor Madrigal para aquellos que fueron bautizados por él. Y ya no está Monseñor Madrigal porque goza de la presencia divina en el cielo e intercede por su iglesia, que pasó por acá mismo, evangelizando, predicando. Y después de él, ahí están los libros parroquiales, la firma de él. Y así viene la iglesia. Y también un día no estaremos nosotros, pero será la misma iglesia. Y usted va a necesitar la fe de bautismo para otros trámites. Y ahí va a ir a la oficina parroquial. Necesitamos ser iglesia y tomar conciencia, queridos hermanos y hermanas, que esta iglesia es indestructible. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Jesús, gracias por esas palabras proféticas y de esperanza. Termino, decía un buen sacerdote que nos daba unas prédicas y que ya vamos a pedirles oraciones. En los primeros días de septiembre nos vamos de retiro. Decía un sacerdote predicador hablando de la iglesia: si es que, padres, ni nosotros que estamos dentro de la iglesia la hemos podido terminar, destruir. Ahora un comentario, una crítica que venga de fuera. Pero sí saben, hermanos, que duele más, eso sí, duele, cuando a la iglesia se le quiere hacer daño desde dentro. Un hermano que esté ahí, eso duele. A mí no me preocupa tanto lo que venga de fuera, me preocupa lo que surge de dentro, el querer destruir estos pilares que están sosteniendo este templo. Eso sí me preocupa. Lo que venga de fuera, lo que uno escucha, eso no hay que ponerle atención. Lo que sale de acá, eso sí, eso es peligroso. Porque está ahí como un alacrán que aparentemente no hace daño, pero en cualquier momento ataca. Ni nosotros, yo me incluyo, los obispos, los sacerdotes, ni nosotros hemos podido terminar con la iglesia de Jesús. ¿Por qué? Porque es indestructible. ¿Por qué? Porque la asiste el Espíritu Santo. Porque la iglesia es una institución divina y nos vamos a morir nosotros. Y en esas bancas van a estar otras personas, familiares de ustedes, escuchando la misa, a saber con qué padre. Pero aquí va a estar un sacerdote. Bendito sea Dios por nuestra amada y querida Iglesia Católica.